Hola, buenos días. Buenos días. Ok, hoy día tenemos una clase que vamos a continuar hablando de fuerzas que pueden provocar rotación, ¿no es cierto? Y las consecuencias que tienen eso en la dinámica de un cuerpo. La clase anterior quedamos en un problema que lo dejamos planteado, pero no lo resolvimos completamente, que es este. Si alguien tiene su solución y la quiere compartir, ¿no es cierto? Me avisa para dejar de compartir y que la persona que lo haya resuelto muestre cuál era la solución. ¿Hay alguien que haya resuelto este problema, que haya contestado? Nosotros dejamos planteada la parte A y la parte B bien encaminada, ¿sí? Así que había que terminar la parte B y la C. ¿Alguien lo pudo hacer? Recuerden que habíamos llegado a que esta parte, ¿no es cierto?, este lado correspondía al radio, que podíamos extender una línea también en esa dirección, que justo en el punto de apoyo A aparece una fuerza, que es la fuerza normal de esta barra, apoyada en la superficie circular o semicircular acá. O sea, este ángulo que estaba aquí valía alfa, este ángulo que estaba acá valía alfa, y con respecto al sistema de referencia XY, ¿cierto? Este ángulo con respecto al horizontal también vale alfa. Entonces esta fuerza en el punto A, que es una de las fuerzas que está presente, estaba la otra fuerza aquí en el punto B, que era perpendicular al punto B. La fuerza en el punto A, yo la podía expresar como en el eje X y en la componente en el eje Y. Entonces, F de A en X es el módulo de F de A por el coseno de 2 alfa. Por eso que aquí salía esa ayuda. Y en Y, F de A I igual a F de A seno de 2. Que es la componente que va hacia acá. Y las condiciones de equilibrio que hay que trabajar en la sumatoria de fuerzas igual a 0 para que no haya traslación, y la sumatoria de torques igual a 0 para que no haya rotación. ¿Sí? Aplicando esas dos se puede encontrar la solución. Primeramente, en la parte B dice usando solamente el equilibrio traslacional, o sea, la 1.
esta primera condición. ¿Ya? Y luego aplique la condición de equilibrio respecto a A. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el punto A voy a elegir como el pivote y que el largo L es el largo de toda la barra. Y con eso obtengo el resultado. Si alguien lo realizó, ¿no es cierto? Y quiere enviarme la solución por correo, me la puede enviar por correo y yo se lo considero de igual manera. Entonces, para hoy día vamos a hablar ya de la situación cuando ya no tenemos equilibrio, cuando hay un torque aplicado, pero esta sumatoria de torque es distinta de cero. ¿Qué pasa en ese caso? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Profe, ¿Sí? profe, Sí. consulta, mañana tenemos control. Esto no entra, ¿cierto? Dame un segundo, te respondo al tiro qué es lo que entra en ese control. Un segundo. Mañana es 23. 23, hoy día 22, mañana 23. Es torque y equilibrio, es hasta la parte que vimos la semana pasada. O sea, ya hasta la clase anterior y la ayudantía del viernes. Ok. Exacto, sí. Esto Era es para materia confirmar. nueva, sí. Profe, Ok, exacto. Entonces, si vieron la clase invertida, que es la que correspondía a esta semana, eso estuvo hablando de momento de inercia. Y se explicaba que el momento de inercia de un cuerpo es la medida del grado de oposición que presenta este a ser rotado respecto de algún eje de giro. ¿Se acuerdan que existe la inercia, la inercia, entre comillas, inercia lineal de Newton? Entonces, si un cuerpo estaba en reposo, tendía a estar en reposo. Si un cuerpo estaba en movimiento con velocidad constante, quería seguir en movimiento con velocidad constante. Bueno, esta inercia o momento de inercia que se llama ahora tiene que ver con la cantidad de movimiento de rotación, ¿no es cierto? Y la tendencia de un cuerpo a mantener su condición de rotación. Si un cuerpo no está rotando, entonces va a querer quedarse en reposo, y si un cuerpo está rotando, va a querer seguir rotando. ¿Con qué medida, no es cierto, va a querer seguir rotando? Porque un cuerpo no es lo mismo hacer rotar un disco de 1 kilogramo que hacer rotar un disco de 10 kilogramos. No es lo mismo, de las mismas dimensiones. No es lo mismo hacer rotar una barra sobre un eje central que hacer rotar una barra sobre un eje en uno de sus extremos. ¿Ya? De hecho, cuando uno está en una silla que rota, ¿no es cierto? Si uno rota con los brazos abiertos, su distribución de masa está bien alejada del centro de masa, del eje de giro que está en la cabeza de uno, ¿no es cierto? Si uno gira con los brazos abiertos, va a presentar mayor oposición al giro, que si está con los brazos bien apegados al cuerpo, porque ahí su distribución de masa está bien cerca del eje de giro, y en ese caso su oposición a la rotación es menor. Eso es el momento de inercia, ¿ya? La medida del grado de oposición que presenta un cuerpo a ser rotado respecto a algún eje de giro. ¿Okay? Si tenemos masas distribuidas discretamente, es decir, tengo una masa en algún punto con respecto a un eje, otra masa a otra distancia con respecto a ese eje, entonces ese momento de inercia se define como la sumatoria de la masa por la distancia al cuadrado donde está ubicado esa masa con respecto al eje de giro. ¿Sí? Entonces, en este caso, el momento de inercia de esta situación sería, para la primera masa, ¿no es cierto?, sería M1 por la distancia
que separa a M1 con el eje de giro, que es R1 al cuadrado, más M2 por R2 al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que dice la definición. Eso sería el momento de inercia para este caso. Pero cuando hay una distribución continua de masa, ¿sí? Cuando ya no son masas aisladas, es cuando una distribución continua, la forma de calcular el momento de inercia es a través de una integral. ¿Sí? Para este curso nosotros no vamos a estar resolviendo las integrales, vamos a dar algunos momentos de inercia específicos para geometrías bien definidas de algunos cuerpos. Por ejemplo, algunos momentos de inercia importantes para algunas geometrías de algunos cuerpos. Está un aro o un cascarón cilíndrico, ¿cierto?, delgado, cuyo espesor es delgado. El momento de inercia con respecto al centro, ¿sí?, de masa es mr cuadrado. ¿Sí? Eso vale I, el momento de inercia. Si es un cilindro un poco con paredes más gruesas, ¿no es cierto?, entonces va a ser un medio de la masa por la diferencia, por la suma, ¿no es cierto?, de los radios, R1 al cuadrado más R2 cuadrado. Si tenemos una barra que está rotando por el centro, ¿sí?, de la barra, entonces el momento de inercia es un doceavo de ml cuadrado. ¿Cómo se obtienen estos momentos de inercia? Bueno, a través de esta definición, integrando el elemento de masa y la distancia, ¿no es cierto?, con respecto al eje de giro. Una barra, fíjense que no es lo mismo, ¿no es cierto?, que una barra delgada que gira a través de su centro de masa y una barra larga, ¿no es cierto?, que gira con respecto a un borde. Si gira con respecto al borde, el momento de inercia es un tercio de ml cuadrado. O sea, de un doceavo, que es un momento de inercia pequeño, aumenta a un tercio de ml cuadrado. ¿Por qué pasa eso? Porque como estábamos hablando, el momento de inercia, mientras más lejos esté la distribución de masa, mientras más lejos del eje de giro esté distribuida la masa, más oposición va a presentar a la rotación. Entonces aquí el centro de rotación es justo el centro de masa, y la distribución de masa, lo más largo que está o lo más lejos que está distribuida es L medios, para ambos lados. En cambio acá, lo más lejos que está distribuida la masa con respecto al eje de giro es L. Entonces, está más lejos distribuida la masa, por eso presenta mayor oposición a la rotación. Un cilindro sólido o un disco, su centro de masa, o sea, su momento de inercia con respecto al centro de masa es un medio de la masa por R cuadrado. Este es bien común que lo usemos. Bueno, el del cilindro o el aro, cascarón esférico, y el del cilindro son bien utilizados, la barra igual. Placa rectangular, un doceavo de la masa por los lados, ¿no es cierto?, la suma de los lados del cuadrado, y una esfera sólida, 2/5 de mr cuadrado, y una cascarón esférico es 2/3 de mr cuadrado. Esto siempre, la mayoría de las veces se les da. Uno lo que se aprende generalmente es este y este, son los más comunes. El de la barra, ¿no es cierto?, muchas veces se lo dan, y el de la esfera también. En la clase invertida también se mostró el teorema de los ejes paralelos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno conoce el momento de inercia de alguna distribución cualquiera, en este caso de este cuerpo que está aquí representado,
un momento de inercia en cualquier otro eje de giro que sea distinto a su centro de masa, como por ejemplo este de acá, es un eje de giro que está a una distancia d entre el centro de masa. Si yo considero, solamente si ese eje de rotación es paralelo al eje de rotación del centro de masa, ¿sí? Entonces yo puedo ocupar esta fórmula que se llama teorema de los ejes paralelos, que puedo calcular el nuevo momento de inercia ahí como el momento de inercia del centro de masa más la masa del cuerpo por la distancia al cuadrado que separa a los dos ejes, al eje del centro de masa con respecto al eje de giro que estoy considerando en esta distribución. Por ejemplo, veíamos recién que la diferencia entre el momento de inercia de una barra que pasa por el centro de masa es un doceavo de ml cuadrado, de largo L, ¿no es cierto? Y el momento de inercia de una barra que gira por uno de sus bordes es un tercio de ml cuadrado. Entonces podemos obtener este resultado a través del teorema de los ejes paralelos. Entonces la barra tiene, cuando gira con respecto a su centro de masa, que es el que está acá, es un doceavo de ml cuadrado. Eso es lo que vimos recién en lo que está acá, ya en esta tabla, en este diagrama. Entonces habría que sumarle la masa por el teorema de los ejes paralelos, ¿sí? Este eje es paralelo al centro de masa, y la distancia a la que está rotando respecto al centro de masa, ese es L medio, al cuadrado. Entonces tengo que sumarle ml medios al cuadrado. Eso me queda L cuadrado cuarto. Si yo hago esta suma, me queda un tercio de ml cuadrado, que es el centro, o sea, el momento de inercia para una barra que gira por uno de sus extremos. Esto que está acá. Entonces, se puede aplicar el teorema de los ejes paralelos para encontrar el momento de inercia de un cuerpo que está girando en un eje paralelo al centro de masa, pero a una distancia d del centro de masa. Ok, dinámica de un cuerpo rígido. Eso es la primera parte, momento de inercia, y lo vamos a ir viendo aplicado en algunos ejercicios en esta clase y sobre todo la próxima. Entonces, dinámica de un cuerpo rígido o torque neto no nulo. Acabo de decir, ¿no es cierto?, qué es lo que pasaría si el torque ya no es nulo. Nuestra condición de equilibrio, hasta la clase pasada, equilibrio, ¿no es cierto?, que un cuerpo está en reposo, significaba que tanto la sumatoria de fuerzas era igual a 0, como la sumatoria de torque es igual a 0. ¿Y qué pasa ahora si el torque neto es distinto de 0? Si el torque neto es distinto de 0, la sumatoria de torques tiene que ser igual a R cruz F, ¿sí? A todas las distancias, esto, ¿no es cierto?, lleva un subíndice, son todas las distancias y todas las fuerzas que están aplicadas. Vamos a dejarlo así nomás. Es simplemente para entender qué es lo que está pasando acá. Si la sumatoria de torques es distinto de 0, entonces va a tener el valor que conocemos para torque. Por definición, torque es una fuerza aplicada a una distancia r de un eje de giro. Y se define el producto vectorial R cruz F. Donde la fuerza aplicada yo la puedo separar como, o la puedo expresar por la definición de fuerza, que es masa por aceleración, ¿sí? Y como esto está provocando un giro, recuerden cuando teníamos una barra y se aplicaba una fuerza con respecto a un pivote, esto hace que gire, ¿no es cierto? Entonces eso va a provocar una aceleración.
Si estoy justo aplicando una fuerza en el extremo de esta barra, la trayectoria que esto va a describir es un círculo, y justo esta aceleración va a ser la aceleración tangencial. Y yo conozco una relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular. La relación que existe es el radio R de giro. Yo puedo relacionar la aceleración tangencial con la angular de esta manera, que la aceleración tangencial es igual a R por A. Entonces, un torque neto resultante no nulo aplicado sobre un cuerpo implica que éste se encuentra en rotación con aceleración angular alfa. Claro, ¿por qué? Porque por definición va a haber una aceleración actuando a un radio de giro R. Esa aceleración va a hacer que un cuerpo gire. Y como está girando, entonces va a haber una aceleración angular. Y puedo relacionar esa aceleración angular con la aceleración tangencial de esta manera. Es decir, la velocidad angular omega de rotación del cuerpo es variable en el tiempo. Claro, porque hay una aceleración angular. Aquí vamos a explicar un poquito más esto. Entonces consideremos un cuerpo en una trayectoria circular de radio R, lo que está mostrando la figura acá. Este punto está sometido a una fuerza, esta masa acá, está sometido a una fuerza tangencial que está haciendo que rote. Como hay una rotación, también hay una fuerza centrípeta que apunta hacia el centro de giro. Entonces la fuerza neta será la fuerza centrípeta más la fuerza tangencial. Separamos las componentes de la fuerza que está actuando sobre este cuerpo que está haciéndolo rotar. Pongamos de nuevo, si vemos el caso de una barra que tiene un pivote y yo le aplico una fuerza cualquiera, ¿sí? Con un ángulo aquí con respecto al radio de giro, o teta mejor para no confundirlo con la aceleración alfa. Yo esta componente de la fuerza la puedo separar en una componente, bueno, voy a dibujar con otro color, una componente paralela al radio de giro y otra componente perpendicular al eje de giro. Es decir, va a haber una componente, voy a dibujar ese vector al otro lado, para que sea más fácil. Esto va a ser eso. Esa fuerza. Entonces tengo este ángulo y puedo representar, como les decía, esa fuerza por dos vectores, una componente que es perpendicular al eje de giro y una componente que es paralela al eje de giro. Esta es la fuerza centrípeta y esta será la fuerza tangencial con respecto a ese punto. Supongamos que ese punto es justo esta masa que está girando. Entonces, el torque neto para esta situación va a ser el radio de giro con respecto al eje de rotación por la fuerza neta. Eso es igual a, ¿no es cierto?, el radio de giro, como tengo dos fuerzas acá, tendría que serlo cruz la fuerza centrípeta más la fuerza tangencial. Esto me queda un radio cruz fuerza centrípeta más un radio de giro por cruz
F tangencial. ¿Y esto cuánto vale? 0. 0, ¿no es cierto? Porque la fuerza pasa por la línea, por el centro de giro. Entonces, R es 0. ¿No? O, como está en esto, la manera de poderlo ver mejor es RF seno del ángulo. El ángulo que está formando es 0 o 180 con respecto al radio de giro. El seno de 0 o 180 siempre es 0, así que toda esta cantidad es 0. ¿Sí? Esa es la razón. Entonces se anula ese término. ¿Ya? Es 0. Solamente queda el torque neto es R cruz F tangencial. Entonces, si es R cruz F tangencial, tal como habíamos visto recién, esto es M por la aceleración. ¿Qué aceleración será? La aceleración tangencial. Y justamente, bueno, M es una constante, así que no me molesta en el producto cruz, lo saco. Y me queda R cruz la aceleración tangencial. Cuando lo vamos a sacar, voy a hacer solamente la magnitud de esto, para no complicarme con los signos, pero lo voy a incluir de todas maneras en la definición. Esto me queda alfa para la aceleración es R alfa. Entonces me queda R alfa. O sea, va a ser M R cuadrado alfa. Que es justamente lo que se muestra acá. Entonces, tenemos esta fuerza tangencial. Ya vimos que el torque neto solamente depende de la fuerza tangencial porque se anula la centrípeta. No hay torque con respecto a la fuerza centrípeta. Entonces, el torque va a ser el radio R por la fuerza tangencial y este vector unitario. Recuerden que cuando yo tengo un producto cruz, en este caso R cruz F, la resultante de estos dos vectores, tengo R, F, el vector R y la fuerza F, esto forma un plano. Y el vector resultante, que es el torque en este caso, va a tener una dirección que es perpendicular a este plano, ¿sí? De R cruz F. Si yo hago R cruz F, me va a apuntar hacia arriba. Eso es un vector normal a esta superficie que forman los dos vectores. Entonces yo puedo representar ese vector unitario, lo puedo llamar el vector unitario N. N, vector unitario normal. En este caso, la fuerza tangencial en el ejemplo está haciendo rotar esto en sentido antihorario, así que el torque neto vendrá saliendo de la pantalla tal como lo muestra acá. ¿Sí? Entonces el torque neto, tal como está expresado acá, va a ser R por la fuerza tangencial en la dirección del vector normal, n tongo. RF, ¿sí? Esa es la definición, R por F, y como es un vector, el torque, yo puedo representar esa dirección del torque con el vector unitario n tongo como lo hice ahí. Por eso lo estoy escribiendo en esta parte acá. La fuerza tangencial la puedo escribir como masa por aceleración tangencial. ¿En qué dirección? Bueno, en la misma dirección n tongo. El torque neto no cambia de dirección, siempre es la misma, va apuntando hacia fuera de la pantalla. Yo puedo, de nuevo, reescribir la aceleración tangencial en términos de la aceleración angular de la manera R por alfa.
Entonces me queda masa por R por alfa en la dirección del vector unitario n-1. Y eso simplemente es mr cuadrado por alfa en la dirección de n-2 cuadrado. A esta cantidad, ¿no es cierto?, que va a depender de la distribución de la masa, como está distribuida la masa con respecto al eje de giro, es el momento de inercia de esta masa. Recuerden, el momento de inercia era la sumatoria de la masa por la distancia I al cuadrado. Cuando teníamos una masa aislada, cuando no era una distribución continua, lo podíamos hacer de esta manera. Como tenemos una sola masa, a una distancia de giro R, bueno, este es el radio R, entonces el mr cuadrado corresponde efectivamente al momento de inercia de esta partícula que está acá. Entonces me queda el momento de inercia por alfa, que es la aceleración angular. Fíjense la analogía que hay con respecto a cuando se aplica una fuerza distinta de cero en Newton. ¿Sí? Fuerza es m por a. Si hacemos la analogía, tenemos aceleración debido a una fuerza que en este caso es lineal. En este caso tenemos un torque, que es una fuerza que implica rotación, una fuerza que se está aplicando a una distancia r, un eje de giro, y hay una aceleración angular, aceleración lineal, aceleración angular. Y la masa, ¿no es cierto?, del cuerpo, en este caso de rotación, correspondería análogamente, el análogo, ¿sí?, no son iguales, simplemente estoy haciendo un análogo, al momento de inercia. Entonces hay una analogía entre la fuerza lineal y el torque. Dinámica, ¿no es cierto? La modelación para la dinámica de un cuerpo rígido, la modelación que teníamos hasta ahora es construcción de un diagrama de interacciones, construcción de un inventario de fuerzas, construcción de diagrama de un cuerpo libre, predicción de la aceleración, construcción de las ecuaciones de movimiento y cálculo de la aceleración, fuerzas y revisar inconsistencias. ¿Sí? Todo lo que habíamos estado construyendo para un diagrama de cuerpo libre para resolver problemas de este tipo. Teníamos una masa, esta tenía un peso, una tensión, y esto tenía también una tensión, y esto también un peso. Y simplemente viendo las ecuaciones entre las dos cuerpos, como esto lo representaba como una masa puntual, ¿no es cierto? Un peso 1, una tensión. Para el 2 lo mismo, una tensión y el peso 2. Eso ya no nos va a servir en este caso porque tenemos que considerar el momento de inercia de la polea, ¿sí? Ya las poleas no van a ser ideales. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en la polea debido a su masa, a su radio, ¿sí?, y a que presenta un momento de inercia. Una polea la podemos representar como un disco sólido, ¿sí? Y el momento de inercia para un disco sólido que gira con su eje de giro en el centro de masa, su momento de inercia es 1/2 de mr cuadrado. ¿Sí? Es el momento de inercia de un disco. Es lo que está acá. Entonces una polea se va a comportar como un disco sólido, un disco cilíndrico sólido. Esto es, ¿no es cierto?, lo que teníamos para el caso de considerar el problema como, o la polea como una masa puntual. Si es una masa puntual va a haber una reacción, ¿no es cierto?, donde está sostenida en el punto de apoyo, en este caso en su eje,
esa reacción va a tirar hacia arriba, va a haber un peso y van a estar las tensiones. Bueno, aquí no está dibujado el peso, pero están las tensiones. Si se dan cuenta, ninguna de estas nos indica que puede haber una rotación, porque tenemos un punto, ese punto no lo podemos hacer rotar, necesitamos extenderlo a una circunferencia para ver, ¿no es cierto?, el efecto que van a tener las tensiones en cuanto a la rotación, si es que gira en un sentido o en otro. Entonces, este modelo que teníamos hasta ahora para construir o para resolver los problemas de dinámica a través de masas puntuales o el diagrama de cuerpo libre, tal como lo veíamos hasta ahora, no nos sirve. Y ya lo vimos en la clase pasada que teníamos que hacer un diagrama de cuerpo libre extendido, donde vamos a considerar ahora las dimensiones de la polea, en este caso, el radio, ¿no es cierto?, y las tensiones que están actuando y el torque que generan estas tensiones y alguna otra fuerza que pudiese haber. Entonces, recordemos que el torque neto es el momento de inercia por aceleración angular, y aquí no podemos tener aceleración angular en un punto, porque no tiene un radio, no puede girar. Entonces tenemos que hacer un nuevo modelo, que es el modelo de cuerpo libre extendido, que ya lo vimos en la clase pasada. Ahora lo estamos mostrando explícitamente. Entonces, ahora debemos considerar el peso de la polea, masa no despreciable, y que las tensiones son distintas, son de distintas magnitudes en cada lado de la cuerda. De todas esas fuerzas, ¿cuáles influyen en el torque neto? De todas estas fuerzas que están participando en una polea, ¿cuáles influyen en el torque neto? ¿Influye la reacción? No, No, ¿no es cierto? ¿El peso? poco. Tampoco. ¿Por qué? Porque pasan por la línea del eje de rotación. Las que sí contribuyen, tal como ustedes ya lo estaban diciendo, son las tensiones a ambos lados. Ellas van a provocar que el cuerpo tienda a rotar, un torque 1 y un torque 2. En este caso, ¿cuál sería positivo, cuál sería negativo? ¿Qué torque es positivo, qué torque es negativo? El 1 es positivo y el 2 es negativo. Okay. Este es positivo, este es negativo. Recuerden que el que entra hacia la pantalla, el torque que entra hacia la pantalla es el negativo. El torque 2 es R. Este sería ese sería el radio R. R cruz F, en este caso la tensión. R va hacia la derecha y la tensión va hacia abajo. Entonces, si yo hago eso, cierro mi palma, mi pulgar apunta hacia adentro. Entonces, ese es negativo. Y el que sale de la pantalla, hacia mí, ese es positivo, y eso es R, que ahora va hacia la izquierda, y la tensión 1 que va hacia abajo. Y ahí el pulgar apunta hacia afuera de la pantalla. Positivo. O sea, ¿qué es lo que incluye el modelo extendido ahora? Primero, la extensión a la construcción de diagrama de interacciones, tal como lo conocemos. Bueno, ustedes pueden hacerlo para que sea más ordenado. Es opcional, ¿no es cierto? No necesariamente tienen que hacer el diagrama de todas las interacciones, uno se lo puede saltar. De hecho, yo generalmente parto desde acá, construcción del cuerpo libre extendido y diagrama de cuerpo libre cuando sea necesario. Construcción de inventario de fuerzas. Yo también a esta altura ya, si ustedes quieren hacerlo paso a paso para que no les falte nada, no hay ningún problema, pero si ya tienen suficiente destreza para ir construyendo esto y no se les escapa ninguna fuerza, no hay problema. Pueden saltarse los primeros dos pasos. Su construcción de diagrama de cuerpo libre y diagrama de cuerpo libre extendido, ¿no es cierto? El diagrama de cuerpo libre cuando sea necesario, el diagrama de cuerpo libre extendido siempre ahora.
4. Predicción de la aceleración lineal y la aceleración angular. ¿Qué significa eso? Supongamos que yo digo que esta masa m es mayor que la masa m minúscula. Entonces, la predicción, ¿qué diría? ¿Hacia dónde caería esta polea? ¿Caería el cuerpo de la derecha o caería el cuerpo de la izquierda? ¿De la izquierda? Claro, ¿no es cierto? Este tiene mayor masa, el peso es mayor, la fuerza que está tirando hacia abajo este cuerpo de la izquierda es mayor, por lo tanto habría una aceleración en esa dirección. El cuerpo de la derecha subiría y el cuerpo de la izquierda caería. A eso se refiere con predicción de la aceleración lineal. Y con respecto a la polea estaría girando en esa dirección. Entonces, alfa estaría girando en esta dirección. El pulgar está apuntando hacia afuera ante la pantalla, por lo tanto, esta sería aceleración angular positiva. A eso se refiere con predicción de la aceleración lineal y aceleración angular. 5. Construcción de las ecuaciones de movimiento. Bueno, ¿cómo puedo hacer las ecuaciones de movimiento para poder tener una solución a este problema? Pongamos el cuerpo, a esto lo voy a llamar 1, a este lo voy a llamar 2. Entonces, para 1, voy a tener DCL1, va a ser el peso 1 y la tensión 1. El de CL2 va a ser el peso del cuerpo 2 y la tensión 2. Y voy a tener el DCL extendido para la polea. Y eso va a ser la tensión 1, la tensión 2, ¿ya? Sé que esto está girando en esta dirección, entonces tengo alfa en esa dirección. Aquí también me conviene saber hacia dónde van las aceleraciones. Entonces voy a dibujar hacia dónde van las aceleraciones. Bueno, y el radio RD. Y la masa de la polea. Y con eso puedo empezar a construir mis ecuaciones. Vamos, voy a tener una ecuación acá, voy a llamarla 1, que va a ser la tensión 1 menos el peso 1 es igual a, ok, y aquí me doy mi sistema de referencia, XY, como siempre, va a ser la masa M, que es la 1, por la aceleración, pero la aceleración ¿es positiva o negativa? Negativa. Negativa, entonces va a ser menos A. 2. Voy a tener la tensión 2, que es positiva hacia arriba, menos peso 2, y esto va a ser igual a masa de 2, que es M minúscula, por la aceleración, y en este caso la aceleración va hacia arriba, que es positivo con respecto a mi izquierda. Entonces, A. Y mi tercera ecuación sería de los torques, ¿no es cierto? En este caso, el torque positivo sería T1 por R, recuerden, es cruz R, eso es R seno de teta, pero el ángulo que se forma entre el radio y la tensión es 90 grados, así que me queda simplemente T por R, menos T2 por R,
Esos son los torques, ¿no es cierto? Torque 1, torque 2. Y esto es igual a, ¿qué cosa? La sumatoria de torque, ¿cuánto es? Inercia por aceleración angular. Inercia por aceleración angular. ¿Sí? Recuerden, el análogo a la sumatoria de fuerzas, que es masa por aceleración, el análogo de sumatoria de torque, entonces será momento de inercia por aceleración angular. Y ahí tenemos tres ecuaciones y podemos resolver, ¿no es cierto?, ese sistema para obtener los resultados que nos pidan, donde vamos muchas veces a conocer el momento de inercia y además conocemos que alfa se relaciona con la aceleración como, bueno, lo voy a escribir como A partido por R. Recuerden que la aceleración tangencial es R por alfa, así que alfa es aceleración tangencial partido por R. Veamos cómo podemos aplicar esto. En este sistema de poleas que se llama particularmente máquina de Atwood. Esta máquina fue inventada en 1784 por George Atwood con el fin de verificar experimentalmente la dinámica de un movimiento con aceleración uniforme. Quería ver cómo se movía un cuerpo con aceleración uniforme. Consideremos dos masas distintas, M1 menor que M2. M1 menor que M2. Ok, predicción. ¿Hacia dónde iría la aceleración en este sistema? ¿Qué cuerpo caería? M2. M2 tiene mayor masa, por lo tanto va a caer de esa manera. Y en este caso, el giro sería, o la aceleración angular sería en esa dirección. Y eso es entrando, un cierto vector apuntaría en la mano derecha hacia dentro de la pantalla. Ok, entonces consideremos dos masas distintas, M1 menor que M2, unidas por una cuerda ideal que pasa por una polea de masa MP, masa de la polea, y radio R. Okay. Esto tiene un radio R y masa MP. Modelemos la situación y encontremos la aceleración del sistema. Bueno, esto lo acabamos de hacer recién. Entonces, apliquemos de nuevo lo que vimos. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 1, que es la masa 1, y eso sería el peso 1, la tensión 1. Y voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para 2. Eso sería tensión 2, ¿sí? Que está sujetando acá, tensión, tensión, peso, peso. Ok, hey. Y tendría que hacer el diagrama de cuerpo libre extendido para la polea. Okay. El radio R. Tengo la tensión 1 y tengo la tensión 2. Con respecto a la polea, aquí esto va tirando hacia abajo. Con respecto a la polea, que son las tensiones únicas.
de hecho, porque no son iguales este T1 vector con este T de acá, no son, este y este no son iguales por la dirección. El módulo es el mismo, así que cuando planteamos las ecuaciones, lo escribimos con el módulo, ecuaciones. Entonces, para 1 tenemos, y de nuevo, hacemos el sistema de referencia de esta manera. La tensión 1 es positiva hacia arriba, entonces será tensión 1 menos el peso de 1, donde el peso de 1 es M1 por G. Es igual a M1 por la aceleración del cuerpo M1. ¿Cómo es la aceleración del cuerpo M1? ¿Es positiva o negativa? Positiva, ¿ya? Porque va hacia arriba, en la misma dirección del eje Y positivo. Luego, para el cuerpo, y esta es mi ecuación 1. Luego tengo la tensión 2 menos M2 por G, va a ser igual a masa 2 por la aceleración del cuerpo 2. ¿Cómo es la aceleración del cuerpo 2? ¿Positiva o negativa? Negativo. Negativa. Y esta la voy a llamar la ecuación 2. Y tengo una tercera ecuación que viene del diagrama de cuerpo libre extendido. Recuerden que aquí hay un punto de apoyo, entonces también hay una fuerza reactiva acá, o el punto de apoyo, una fuerza de apoyo, y está el peso, pero como pasan justo por la línea del eje de giro, esas fuerzas no provocan torque, por eso no las estoy considerando. Y por eso no se consideran. Ahí sí. Entonces tendré, ¿cuál torque es positivo? Voy a ver aquí, ¿no es cierto? Esto va a haber un torque 1 y acá va a haber un torque 2. ¿Cuál es positivo? ¿Cuál es negativo? R cruz, la tensión 2 va a ser que el vector el vector torque vaya hacia adentro de la pantalla. Entonces ese es el negativo. Este va a ser que salga de la pantalla, este es el positivo. Ok, entonces esto es el torque 1, que es positivo, menos el torque 2. Y eso tiene que ser igual a momento de inercia por alfa. Ok, pero alfa, de nuevo, tal como lo hicimos con la aceleración, alfa será positivo o negativo. Sí, alfa es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque aquí lo tenemos dibujado. El alfa está girando en esta dirección, en sentido horario. ¿Ya? Como está girando o haciendo girar en sentido horario, es negativo, por definición. Todo lo que gira en sentido horario es negativo, lo que gira antihorario es positivo. Entonces tendríamos que considerarla negativa. ¿Ya? Si yo escribo esto explícitamente, me queda tensión 1 por R menos tensión 2 por R. Esto es igual a el momento de inercia y por alfa. Ahí sí. Para que no me pase esto de los signos, voy a arreglar estas ecuaciones. Esta es mi ecuación 3. Entonces voy a
rearreglar estas ecuaciones para que me queden mejor. De hecho, voy a escribir en la 1, voy a despejar el T1. Y me queda que T1 es factor común M1 de A más G. Pasa el M1G para acá, sumando, factor común M1, me queda A más G. Acá, el T2, voy a llamar ecuación 1. T2, este MG pasa para allá, sumando, es M2 factor común, ¿no es cierto?, de menos A más G. Voy a llamar ecuación 2. Y la tercera es de los torques, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a escribir explícitamente todo. Esto es T1R menos T2R. Perdón, voy a cambiar el orden para eliminar el signo menos de acá. Yo multiplico por menos 1 toda la ecuación 3. Entonces me queda tensión 2R menos tensión 1R igual a momento de inercia por alto. ¿Ya? Que a su vez es igual a el momento de inercia de un disco que gira con respecto a su centro de masa, es un medio de la masa o de la masa del disco por R cuadrado. En este caso será un medio de la masa de la polea por el radio R al cuadrado por alfa. Y alfa, dijimos que es A partido por R. Entonces me quedará la aceleración tangencial, ¿no es cierto? La tangencial coincide o es la misma que la aceleración A que estoy buscando acá, que es la aceleración lineal. Entonces será A partido por R. Para que se vea un poco más ordenado, estamos haciendo todos los pasos que hemos venido diciendo. Los diagramas de cuerpo libre para 1, el diagrama de cuerpo libre para 2. Hicimos la predicción como M1 es menor que M2, hicimos la predicción de las aceleraciones hacia dónde van a ir. Con eso establecimos la ecuación 1, la ecuación 2, y me faltaría el diagrama de cuerpo libre extendido para la polea, que está aquí, ¿ya? Y haciendo las consideraciones que hemos hecho, se llega a esta ecuación. Ok, no los quiero confundir. Hasta ahora entienden cómo encontrar, ¿no es cierto? Nos hemos dado un sistema de referencia, vemos que lo que rota en sentido horario, antihorario, y vamos dando los signos. Hay una forma de evitarse todo ese análisis de que un torque es positivo o negativo, que una aceleración es positiva o negativa. La forma de evitar eso es la siguiente. Voy a considerar positivo hacia donde esté actuando la aceleración. Entonces, la aceleración está actuando en el diagrama de cuerpo libre 1 hacia arriba. Entonces el torque 1 va a ser positivo. Y M1 por G es negativo. Entonces me queda M1 por R. Que es exactamente lo mismo a lo que llegamos nosotros acá. Luego, para el diagrama de cuerpo libre 2, la aceleración va hacia abajo. Entonces, M2 por G va a ser positivo y T2 va a ser negativo. Negativo T2, positivo M2 por G.
y me queda igual a M2 por A. Y de nuevo, llegamos exactamente a lo mismo, con el menos acá. Si yo esto lo escribo positivo, me queda menos T2 más M2G. Menos T2 más M2G, M2 por A. ¿Sí? O sea, si les resulta más simple hacerlo de esta manera, háganlo de esta manera. Si no están seguros cómo operar de esta manera y saben muy bien las reglas de que si yo tengo un sistema de referencia, todo lo que va hacia mi sistema de referencia positivo es positivo, lo que va en contra es negativo, y las rotaciones, que si gira en sentido horario es negativo y que si gira en sentido antihorario es positivo, entonces lo hacen paso a paso como lo he hecho yo acá. Esta a mí me simplifica harto escribirlo de esta manera, simplemente viendo las aceleraciones y escribiendo de inmediato. Pero tienen que ser bien rigurosos y bien, estar bien atentos, ¿no es cierto?, a que no se vayan a equivocar cuando eligen las aceleraciones como la dirección positiva. Lo mismo pasa para la rotación. ¿Ya? ¿No es cierto? Nosotros sabemos que esta rotación, como está rotando en sentido horario, es negativa esa aceleración angular. Pero yo puedo determinar que todo lo que va girando en la misma dirección o lo que hace girar en la misma dirección de esa aceleración sea positivo. Y empiezo. Entonces, T2 está haciendo que esto gire en la dirección de alfa. Entonces, T2 va a ser positivo, T2 por R. El torque debido a T2 va a ser positivo. Menos el torque por la tensión 1 es igual a I por alfa. En este caso he considerado alfa, ¿no es cierto?, positivo. ¿Ya? Entonces, se puede hacer de esta manera considerando que las aceleraciones son siempre positivas, todas, y que todo lo que va en la misma dirección de la aceleración es positivo y lo que va en contra de la dirección de la aceleración es negativo, como está acá. Y se simplifica bastante el análisis. Llegamos a las mismas tres ecuaciones a las que habíamos llegado en el caso que se marca. Esta y esta. ¿Sí? Y acá hacemos las Pero consideraciones. tengo ¿Sí? una duda. Cuéntame. Es que usted en la ecuaciones que mostró, el torque 2 estaba negativo y el 1 estaba positivo. Claro, sí. ¿Por qué? Porque cuando hacemos sistemas de referencia y usamos el análisis paso a paso, tenemos que considerar la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? Hacia dónde está girando, si gira en sentido horario o antihorario. El torque 1, el R cruz F, recuerda que aquí en esto, lo que estoy haciendo en este diagrama es la sumatoria de torques igual a 0. O sea, la sumatoria de torques nomás. Eso implica que va a ser el torque 1 más el torque 2 más todos los torques que estén presentes, pero en este caso solamente existen dos, ¿no?, por la tensión 1 y la tensión 2. Y eso tiene que ser igual a I por alfa. La sumatoria de torques neto es igual a I por alfa. Es decir, al momento de inercia por la aceleración angular que experimenta la polea. Y aquí tengo que decir qué torque es positivo. ¿Qué torque es positivo? ¿T1 o T2? ¿Y cómo decido si T1 o T2 es positivo? Aplicando la regla de la mano derecha. R cruz T1, R va hacia la izquierda, T1 hacia abajo. Si yo hago eso, cierro la palma, el pulgar está apuntando hacia afuera de la pantalla, por lo tanto el torque 1 va a ir en sentido antihorario, ¿sí?, contra las manecillas del reloj. Y eso es positivo. En el caso de la tensión 2 va hacia la derecha, R hacia la derecha y la tensión hacia abajo. R hacia la derecha y la tensión hacia abajo. El pulgar va hacia adentro.
Entonces el torque 2 es negativo porque va a hacer que gire la polea en dirección, en sentido horario. Entonces eso sería positivo el torque 1, negativo el torque 2, igual a el momento de inercia por la aceleración angular. Pero la aceleración angular también va en dirección horario. Como va en dirección horario, por definición es negativo. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico todo esto por menos 1, lo que tengo es tensión 2 menos tensión 1 es igual a I por R. O sea, perdón, torque 1, torque 2, torque menos torque. Esto es T2 por R menos T1 por R igual a I por alfa. Y esto es exactamente lo mismo que está acá. Que es lo mismo que hice acá antes. ¿Sí? T1 menos R menos I por alfa. Entonces, si yo multiplico por menos 1, recupero lo que está aquí. T2R menos T1R es igual a I por alfa, que es exactamente lo mismo que está acá. T2R menos T1R igual a I por alfa. ¿Sí? Eso es lo que digo que se simplifica cuando elegimos que sea todo positivo en la dirección de la aceleración. Me evito estar haciendo este análisis. Ok, tengo las tres ecuaciones, entonces puedo resolver. Esto es simplemente álgebra. Voy a 1 y 2. 1 y 2 en ecuación 3. Reemplazo T2, entonces me queda M2 menos A más G. Lo reemplazo aquí, ¿no es cierto? Por R. Menos T1, pero T1 vale M1 A más G por R. Es igual a I por alfa. Pero la polea es un disco, entonces el momento de inercia yo lo conozco. Es de la forma 1/2 de la masa de la polea por el radio al cuadrado. Por alfa, donde alfa, ¿no es cierto?, lo puedo relacionar a través de la aceleración tangencial es igual a alfa por R. Entonces esto me queda, si yo reemplazo el alfa, lo despejo acá, me queda A partido por R. A partido por R. Este R se me simplifica acá y todos los términos me quedan con R, entonces se me van los R. Me queda M2 menos M2 por A. Voy a hacer toda la multiplicación más M2 por G menos M1 por A menos M1 por G. Esto es igual a 1/2 de la masa de la polea por la aceleración A. Si paso todos los términos que tienen A hacia la derecha, me pasan sumando, me queda factor común A, y factor común de 1/2 de la masa de la polea. Este pasa hacia la derecha sumando y el M1A, el menos M1A también pasa sumando. Entonces, más M1 más M2. Igual a, me queda M2G menos M1G. Factor común G de la diferencia entre M2 menos M1. O sea, despejo A y obtengo
ese resultado. La aceleración es el detalle. Ok, ya estamos en la hora. Queda este ejercicio propuesto para la próxima clase, el día miércoles. Quien lo pueda resolver, ¿no es cierto?, lo trae resuelto y lo puede presentar, y si no, me lo envía por correo. Recuerden acá lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora: DCL para el cuerpo 1, DCL para el cuerpo 2 y el DCL extendido para la polea. Obtienen las ecuaciones y resuelven. Dicen acá que el momento de inercia es I. Es más, le voy a decir que I, ¿no es cierto?, consideremos de nuevo que es un medio de mr cuadrado. ¿Okay? Donde m mayúscula es la masa de la polea y r mayúscula el radio de la polea. ¿Okay? Con esas consideraciones. Ya, estimados, eso es lo que teníamos para hoy. En la tarde tenemos horario de consulta, si alguien tiene dudas con torque y equilibrio para el control de mañana. Que estén bien, cuídense. Hasta luego. Chao, profe. Chao, Nos vemos, chao, profe, que estén que bien. esté Chao, profe.